el desastre ferroviario de Charfield de 1928, y el misterio de los dos niños. Un tren avanzando en la oscuridad. Era la madrugada del 13 de octubre de 1928. A las 5:20 am, una espesa niebla cubría el tranquilo pueblo de Charfield, en Gloucestershire, Inglaterra. El tren nocturno de correo de Bristol avanzaba lentamente entre la bruma, su silbato perforando la densa oscuridad de la fría mañana. Dentro de la cabina, el maquinista Henry Dinkton mantenía las manos firmes en los controles, su mirada fija en la vía apenas visible frente a él. Algo en el aire no se sentía bien. El ambiente era pesado, el frío mordía la piel y una sensación de inquietud crecía en su interior. Frank, revisa la señal adelante. No veo absolutamente nada con esta niebla, gritó Dinkton a su compañero, Frank Want, quien estaba ocupado paleando carbón en la caldera. Se limpió el sudor de la frente y se inclinó por la ventana. Sus ojos recorrieron la distancia, tratando de encontrar la señal a través de la bruma. Finalmente, logró distinguir un tenue brillo verdoso entre la niebla. Todo despejado. Luz verde, confirmó antes de volver a su labor. Pero Juan había cometido un error fatal. La espesa niebla había distorsionado la realidad, ocultando la verdadera señal. Segundos después, una sombra masiva emergió en las vías frente a ellos. El corazón de Dinkton dio un vuelco. Había un tren detenido justo enfrente. Impacto y llamas. Maldición. Frenos. Frenos, gritó Dinkton con desesperación, tirando de los controles con todas sus fuerzas. El metal chilló, las ruedas patinaron sobre los rieles, las chispas volaron, pero la velocidad era demasiado alta, no había forma de detenerse a tiempo. Y entonces, impacto, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. El choque desató una reacción en cadena devastadora. Los vagones de madera se rompieron como fósforos, y una gigantesca bola de fuego iluminó el cielo. El tren transportaba lámparas de gas para iluminar sus compartimentos. Al colisionar, los cilindros explotaron en una serie de detonaciones feroces, desatando un infierno imparable. Las llamas, voraces y despiadadas, envolvieron los vagones en cuestión de segundos, trepando 5 metros de altura. El calor era insoportable. Los cristales de las ventanas estallaron, el metal se retorció y los gritos de los pasajeros llenaron la noche. Dentro del tren, el pánico se apoderó de todos. Algunos intentaron forzar las puertas, otros se lanzaron por las ventanas destrozadas, buscando desesperadamente una vía de escape. El aire se tornó irrespirable. Cada bocanada de humo quemaba los pulmones como brasas encendidas. Los aldeanos despertaron con el estruendo y corrieron al lugar del desastre. Los primeros en llegar intentaron ayudar, pero el fuego devoraba todo a su paso. Gracias a los esfuerzos de los rescatistas y la valentía de los lugareños, muchas vidas fueron salvadas. Sin embargo, de los 60 pasajeros a bordo esa noche, 16 nunca lograron salir, y entre ellos, yacía el mayor misterio de todos: los dos niños sin nombre, los niños olvidados. Cuando la tragedia finalmente se aplacó y los cuerpos fueron recuperados, las familias llegaron a Charfield para identificar a los suyos. Uno a uno, los fallecidos fueron reclamados por sus seres queridos, excepto dos, un niño y una niña, de aproximadamente 12 y 6 años. Fueron encontrados abrazados en su último aliento, pero nadie vino por ellos. Ningún padre, ningún tutor, ningún amigo. Era como si nunca hubieran existido. Las teorías sobre los niños desconocidos. Con el paso de los días, surgieron muchas preguntas. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué nadie los buscó? ¿Por qué nadie reclamó sus cuerpos? Primera teoría: herederos huérfanos. Algunos sugirieron que los niños provenían de una familia adinerada y que alguien, buscando quedarse con su herencia, los había enviado lejos para desaparecer. Sin embargo, no se encontraron registros de ningún menor desaparecido que coincidiera con sus descripciones. Segunda teoría: pequeños fugitivos. Otra posibilidad era que los niños hubieran escapado de un hogar abusivo, intentando encontrar refugio con algún pariente lejano. Tal vez sus padres sabían lo que les había ocurrido, pero eligieron permanecer en silencio, consumidos por la culpa o el miedo al juicio público. Tercera teoría: víctimas del olvido. La pobreza extrema de la época significaba que algunas familias simplemente no podían costear un entierro digno para sus hijos. ¿Eran estos niños víctimas de una familia indigente que, incapaz de afrontar la tragedia, optó por el silencio? Cuarta teoría: víctimas de una adopción ilegal. Una de las hipótesis más inquietantes era que los niños eran víctimas de una adopción clandestina, una práctica común en aquel tiempo. Tal vez sus verdaderos padres nunca supieron qué había sido de ellos, y aquellos que los adoptaron ilegalmente prefirieron ignorar su muerte
suficiente para evitar cualquier repercusión. La mujer de negro. A medida que pasaron las décadas, la historia de los niños olvidados no se desvaneció. En la década de 1950, un nuevo rumor se esparció por Charfield. Cada aniversario del accidente, una mujer vestida de negro llegaba al cementerio, se detenía frente a la tumba de los niños y dejaba un ramo de flores. A veces se quedaba quieta durante horas, a veces sollozaba en silencio. Nadie supo nunca quién era. Algunos dijeron que era su madre, consumida por el remordimiento. Otros creían que era una pariente que nunca se atrevió a reclamar los cuerpos, y otros pensaban que simplemente era una extraña que, conmovida por la tragedia, decidió asegurarse de que no fueran olvidados. Un día, la mujer dejó de venir, y con su desaparición, la última conexión con los niños desconocidos se desvaneció. Casi un siglo después, las tumbas aún permanecen en Charfield, sin nombres, sin respuestas, y la pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Y por qué nadie los reclamó? Un tren avanzando en la oscuridad. Madrugada del 13 de octubre de 1928. Eran las 5:20 am, y una espesa niebla cubría el tranquilo pueblo de Charfield, en Gloucestershire, Inglaterra. El tren nocturno de correo de Bristol avanzaba entre la bruma, su silbato resonando en la fría mañana. El maquinista Henry Dinton sostenía con firmeza los controles. Algo no se sentía bien. El aire era denso, el frío calaba hasta los huesos, y un mal presentimiento le recorría la espalda. Frank, revisa la señal adelante. No puedo ver nada con esta niebla, gritó Dinton a su compañero, Frank Wand. Wand dejó de cargar carbón y se asomó por la ventana. A lo lejos, una tenue luz verde parpadeaba en la niebla. Todo despejado. Luz verde, respondió Wand. Pero había cometido un error fatal. La densa niebla había distorsionado la señal real. Segundos después, una oscura silueta emergió en las vías. El corazón de Dinton se detuvo. Había un tren detenido justo frente a ellos.